Muy buenos días a todos. Aquí empieza esto que es Derecho a Réplica, conducido por quien te habla, Silvia Celini, producción de Nova Noticias. Y hoy la verdad que sí, hoy sí podemos decir que un invitado de lujo, de lujosísimo podemos decir. Tenemos al doctor Federico Atencio, Guillermo Federico Atencio más conocido, señor juez de garantía en el Tribunal número 1 de la Ciudad de La Plata. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿Ha llegado bien? Perfectamente bien. Bueno, vamos a arrancar esta nota porque hay muchas preguntas y pocas respuestas en lo que es ley y política hoy en día, ¿no es cierto? Cómo conlleva la ley a la política y que muchas veces parte de lo mismo. En realidad no debiera partir de lo mismo ni tampoco tener nada que ver. La política es la política y la justicia es la justicia. Claramente es así, pero bueno, sabemos que estamos viviendo unos tiempos donde la política se involucra mucho en lo que es la justicia, que más allá está de la ley. O sea, está la otra parte que es la ley escrita, la ley aplicada y la política. ¿Cómo se llega a involucrar este tema con la justicia? Puedo responder, esa pregunta la puedo responder por mí, porque sería una pregunta que podría llegar a involucrar distintos criterios. Yo tengo muy claro que la política no tiene nada que ver con lo jurídico, ni tendría nada que ver con lo jurídico. En realidad, la política no ha incidido nunca en las decisiones que he tomado en 30 años de más de 30 años de función, en la misma función. De manera tal que he pasado por distintas orientaciones políticas. Los mandatos de la provincia han sido radicales, yo he entrado en la época de Armendáriz, de manera tal que como juez, ¿no? Nunca, jamás la política tuvo incidencia con respecto a mis decisiones, ni tampoco tuve ningún tipo de presión política. Si se intentó hacer presión política sobre alguna decisión mía, lo desconozco porque o lo ignoré o no le presté atención. Se puede decir que lleva una carrera intachable en el aspecto de que nunca permitió involucrar el tema político con lo legal. Yo no creo que sea intachable por eso, es decir, yo creo que es un deber de los jueces marginarse de todo lo que es orientación política. Es más, no veo bien que ningún funcionario judicial esté comprometido ideológicamente con la política, porque de alguna manera se puede ver, aunque más no fuera, condicionada la actividad a la orientación política que tenga. Es un poco lo que pasa con, digamos, determinados casos en que se da por sabido que tal o cual juez tiene una orientación política y consecuentemente ha resuelto una cuestión en función de la orientación que tiene. Me parece que eso no debiera suceder para nada. Bueno, hoy en día se habla mucho de la gente está muy indignada, si bien el grado de delincuencia e inseguridad ha aumentado muchísimo en los últimos años, digamos en el 2018-2019, doctor. No llevo estadísticas, lo que sí se ha aumentado es el conocimiento que se tiene de una inseguridad y de lo que le puedo dar fe es que sí ha cambiado la forma de delincuencia. En los primeros años de la gestión, los delincuentes no tenían en general menos de 30 años. Lo normal era que un delincuente tuviese 30 y pico, 40 años. Hoy ha bajado etariamente, es completamente distinto. Se ven mucha más delincuencia en la juventud. Tiene que ver seguramente con lo cultural, tiene que ver con lo económico, tiene que ver y obviamente con el tema de la droga. También tiene que ver el avance de la inseguridad en un enfoque enteramente personal, con una, sí, yo diría ideología, si se quiere ponerle algún título, o una idea jurídica que echó bases en la justicia, mejor dicho, en la legislación argentina últimamente, hace unos años atrás, que fueron las ideas zafaronistas,
unas ideas de alguna manera abolicionistas, lo que le permite, para hacer un resumen rápido y que la gente lo pueda llegar a entender, que el delincuente sepa de antemano que la ley es lo suficientemente benigna como para que aquel encargado de prevenir no lo intimide. Así de simple. Recaer, como se recae en general, en que la seguridad depende de la policía, es un gran error. A mi modo de ver, a mi juicio, el policía es a la seguridad lo que el camillero es a la salud. El policía lleva al delincuente a la justicia para que sea juzgado, de la misma manera que el camillero lleva al enfermo al hospital para que sea curado. Si el hospital no tiene los medios necesarios como para que ese enfermo se cure, seguramente no le va a ir bien. Y si el delincuente es llevado a una justicia que tiene una ley que está digamos, a favor o de alguna manera es benigna para con él, o no le da las herramientas al juez como para poder actuar, seguramente tampoco el juez podrá hacer por ese delincuente lo que tiene que hacer. El juez está limitado a hacer lo que la ley dice, y en el caso de la provincia de Buenos Aires tiene una limitación más, porque el juez no investiga, investiga el fiscal. Entonces el juez está limitado a lo que el fiscal investigue. Por ejemplo, entrando en un tema que por ahí sea de interés público, yo he sido el juez de las inundaciones de La Plata. He tenido algún problema con un colega que pertenecía a otro fuero. No lo he tenido yo, lo ha tenido él. Pero en realidad creo que ni él ni muchos de los que hablaron de este tema entendieron nunca que yo recibí de esa investigación lo que los fiscales me trajeron. Yo no estuve contando la cantidad de víctimas, tampoco estuve investigando, lo hicieron los fiscales. Para más entendimiento de la gente, para cerrar un poquito el contexto primero de la policía, que después vamos a hablar un poquito también de ese tema, y de los menores y todo eso, vamos a ampliar un poquito más la nota. El manejo es, llega a la comisaría, el delincuente, en la forma de escribir, porque muchas personas, nosotros cubriendo notas de inseguridades, la gente, el civil, la persona civil, o los familiares del que va a delinquir, siempre le echan las culpas a los policías. En la forma de escribir que tiene el policía cuando va el detenido, influye cuando llega el fiscal, después es el fiscal el que pide la detención al juez, y es el juez el que la otorga o no. Ese es el manejo, sería así, para una detención, para que un detenido esté tras las rejas. Sí. A ver, sí, el policía es el preventor natural. Se habló de hacer una policía judicial, todavía esto no se concretó. Siguen instruyendo a la policía, es controlada por el fiscal. No obstante, le puedo también hablar por mí. Yo no me gusta hablar en general porque no conozco lo que hacen otros colegas y estaría muy mal. Además está decir que todas las notas que son de derecho a réplica y de multimedios no, son todas espontáneas, no se prepara nada antes, no se le dice al invitado de qué se va a hablar, por eso tiene el derecho el invitado de poder responder o abstenerse a la respuesta que quiera dar sobre las preguntas que hacemos en el reportaje. O sea, esto para que la gente también lo tenga en cuenta, que es algo espontáneo, que por ahí una serie de preguntas que yo le pueda llegar a hacer a usted, que está en su derecho de no poder responderla o no querer responderla o no contestar en el terreno que se le pide. O no saberlo. Gracias a Dios hay un montón de cosas que no conozco.
Retomando, el policía escribe, instruye, ahora, le doy la experiencia personal, cómo manejo yo, o cómo maneja la gente del juzgado conmigo, los turnos. El policía tiene la obligación, y lo conoce porque así se le hace saber en cada uno de los turnos con la antelación necesaria, que me tiene que comunicar personalmente a mí las aprehensiones que se realizan de inmediato. A las 3 horas tiene que haber una copia de lo que recibe el fiscal en mi despacho. Muchas veces ocurre que yo tengo las copias antes que el fiscal reciba los originales. Desconozco los motivos, pero suele suceder. En algún momento se criticó esta forma de trabajo, habida cuenta que se entendió que yo me estaba entrometiendo en la investigación. De ningún modo. Lo que pasa es que el artículo 23 de la ley procesal a mí me faculta a poner en libertad si es que advierto que alguna privación de la libertad no es legal, que estamos enfrente de una ilegalidad en la detención, una privación ilegal de la libertad, para decirlo con las letras claras. Es una facultad mía ponerlo en libertad inmediatamente, aún antes de que el fiscal tome conocimiento, porque la responsabilidad de que una persona esté privada de la libertad sigue siendo del juez constitucionalmente. De manera tal que el policía tiene varios límites como para poder escribir lo que no debe escribir. Primero, que me tiene que comunicar de inmediato a mí y a nadie más a quien detuvo. En 3 horas tiene que estar escrito lo que me contó. Y de ahí en más, ya quiero decirle a la policía, si es que queremos pensar que la policía escribe lo que no debe, el policía se ve restringido porque está controlado. Cualquiera se porta mejor en la medida en que se lo controle. Lo dijo Perón, sin que yo sea peronista ni deje de serlo. Yo no diré jamás qué ideología tengo, ni tampoco la tengo, pero digo, no comparto las ideologías políticas. Pero Perón dijo una cosa muy clara: el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Claramente que es así. Sí, bueno. Y hoy en día creo que estamos viviendo unos tiempos de poco control, y la gente sobre todo está muy enfadada y muy enojada porque siempre recae sobre lo mismo, sobre delincuentes que vuelven a caer en prisión y vuelven a las calles, vuelven a delinquir y hasta llegan a matar en su segunda salida. Y también la ley del menor, de que se había hablado de que se va a procesar al menor, porque tampoco yo, mirándolo del lado de la gente, mirándolo de mamá de menores, no veo justo que uno, porque sea menor, puede ir a matar, puede ir a violar, puede ir a robar, o puede arruinar vidas de familias, y porque es menor la ley no le pesa en ese momento, sino que tiene que esperar a cumplir una cierta mayoría de edad para la condena. Me está llevando a un tema que no domino, que es la justicia de menores, y consecuentemente podría yo responderle a esta inquietud suya nada más que lo siguiente. Se habla de la imputabilidad o inimputabilidad de los menores. En realidad, la imputabilidad es un concepto que tiene que ver, y así se define, como el conocimiento de la criminalidad de los actos y la dirección de las acciones. En ese concepto no veo la cuestión etaria. No quiero decir que cualquiera puede ser sometido a un proceso y a un establecimiento carcelario en igualdad de condiciones. Tal vez lo que se debiera discutir es, metiéndome en un terreno que no conozco, que las
distinción debiera estar no tanto en la edad de la imputabilidad, porque es un concepto, sino en la forma del tratamiento. Ahora, volviendo al tema de el control, entiendo que también se ha impuesto en la sociedad de alguna manera una forma de permisividad a la conducta de los niños desde chicos. Y los chicos no conocen los límites, y yo creo que perdón, los límites no son malos. Lo que es duro para los padres es decir el no. Es mucho más fácil decir sí a decir no, porque es mucho más difícil enfrentar una situación que no complacerla. Y no vemos que hoy en día también los padres por ahí estamos atados un poquito de pies y manos, sobre todo en la adolescencia. Yo tengo un hijo adolescente, en realidad 2 hijos que van al secundario, pero uno ya más grande que el otro, donde se ha visto en el mismo colegio que por ahí los padres van a reprender porque no entran al colegio o porque los encuentran fumando en una esquina y ya los atan de pies y manos porque pegarle un cachetazo o un arrancón de oreja fuera o dentro del establecimiento tampoco está permitido. O sea, es como que también a los adultos no suelen no suelen limitar entre la educación, el derecho del menor. Creo que la gente se lo ha tomado muy a la deriva también de decir, bueno, te limitan hasta en la educación que tenés que ponerle a tu propio hijo. Sí, yo creo que el principio de autoridad pasa por otro lado que no es la violencia, en todos los ámbitos. Yo en el ámbito laboral, gracias a Dios, nunca he tenido que maltratar para ser obedecido, es decir, simplemente con la autoridad que me puede llegar a dar el conocimiento que yo tengo de mi materia es más que suficiente, y el buen trato es más que suficiente. Ahora, la autoridad tiene que ser natural, es decir, el trato que se tiene que tener con los niños, el trato que se tiene que tener con los subalternos, tiene que ser lo suficientemente claro como para poner los límites que se tienen que poner, sin tener la necesidad de llegar a la violencia. Pero bueno, lo que pasa es que sí, la sociedad está operando un cambio en todo sentido, ¿no? Y en eso, bueno, inciden un montón de cosas. Pasa muchas veces que también hay una ley de defensa de los derechos, bueno, de la mujer, que pasó por mucho la mujer con el tema de la violencia, con el tema del femicidio. Se habla de que desde el 2016 a la fecha son los mayores casos conocidos de femicidio en la provincia bonaerense de La Plata. ¿Usted creo que ha recibido la mayoría de esos casos en su turno también? No sé si la mayoría. No creo. Sí, he recibido. ¿Aumentó el porcentaje de femicidio en la ciudad de La Plata? Yo creo que hubo hace muchos años hubo un cantante, creo que fue, que prendió fuego a su mujer, un cantante de un grupo famoso, y ojo con la empatía, porque eso, a partir de ese momento se desencadenaron varios hechos similares, ¿no? Decía Zaffaroni en una de las poquísimas cosas que comparto con él, que en realidad la incorporación del femicidio como un agravante ya estaba previsto en la ley, con la alevosía que es el aprovechamiento de la indefensión. Eso lo dijo Zaffaroni hace muchos años, cuando esta cuestión se estaba debatiendo. Hoy está impuesta una ley que trata así de la muerte agravada de la mujer, fundamentalmente cuando, hablando no solamente por el parentesco, sino del aprovechamiento de la indefensión y de lo que se debe llamar la violencia de género, que no todo el mundo la comprende muy bien, porque la violencia de género no es la violencia familiar, es decir, la violencia de género comporta
todo un sometimiento psicológico de la mujer.